Ya, la granulometría es el ordenamiento y distribución de los grupos de tamaño de los agregados, y eso se hace de manera descendente con estos tamices. Esta puede ser continua, discontinua, uniforme, ¿ya? ¿De qué me sirve esto? Vamos a verlo. Y el agregado grueso va hasta la malla número 4, el agregado fino pasa de la número 4 a la 200 y todo lo que vaya del 200 para abajo son limos y arcilla. Estos tres pedazos de información nos van a servir, ¿ya? Eso es solo un recordatorio, ¿ya? Primero vamos a ver, y obviamente las fórmulas que vamos a tener. Por si acaso, ahí está. Conmigo, para examen pueden llevarse formulario, si quieren pueden llevarse esta misma imagen, en el caso de este tema, no hay problema. Muy importante esto de acá, ¿ya? Peso retenido dice porcentaje retenido acumulado. Cuando calculamos cualquier porcentaje, sea retenido, sea que pasa en cada tamiz, sea cual sea, o sea acumulado, mejor dicho, siempre se va a calcular con el peso inicial. Quizás con otros auxiliares antiguos, ellos lo agarran y toman el peso final acá. En la bibliografía eso está mal, ¿ya? Se toma el peso inicial, se toma en cuenta el, el peso inicial, haya o no haya pérdida, por si acaso, ¿ok? Segundo, la otra fórmula, porcentaje que pasa, esta se mantiene sí o sí, ¿ya? Pero aquí sí o sí es el peso inicial, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que con el ingeniero van a ver que ese pedacito de información es irrelevante, ¿ya? Pero van a ver que normalmente si no es así, sí tiene relevancia. ¿Qué más? Módulo de fineza, esta es la fórmula, por si es que les pide. Porcentaje retenido acumulado es la sumatoria de los retenidos acumulados de todos estos. Entonces, al ver esto y ver que, aquí está, que en la anterior diapositiva el agregado fino va desde el número 4 hasta la 200, entonces solo podemos sacar módulo de fineza, obviamente, del agregado fino, ¿ya? Es un parámetro que está entre estos valores. Y lo último es el porcentaje de pérdida admisible. ¿Qué quiere decir? Si hay una diferencia entre el peso inicial y el peso final para agregado fino de 3% o para el agregado grueso de 0,5%, el ensayo se descarta, ¿ya? Podemos poner eso. Eso es algo válido, ¿ya? Ahora, vamos a revisitar el ejemplo en clase porque hay algo que yo no les puse y es precisamente sobre esa última información. En clase, para empezar, les dije determinar la granulometría del agregado fino. Pueden ver que es del agregado fino porque su porcentaje de tamaño máximo es correspondiente al agregado grueso. Entonces, si pasa todo o prácticamente 99, sí, prácticamente todo, significa que estamos en agregado fino, ¿no? Ahora, y obviamente el resto va del 1 al 4, del número 4 al número 100. Acá esto ya hemos visto en clase, ¿ok? Pero hay algo muy importante. Peso inicial, 500 gramos. Ahora, cuando hagamos a la segunda columna, luego de hacer nuestras sumatorias, vemos que el peso final, es decir, el peso retenido acumulado en la base, que sería lo que me llega el peso final, es distinto al peso inicial. Entonces, esto de acá es un PF, ¿ya? Que vale a 494. Supónganse ustedes hacen todo el desarrollo, que es solo sumar, dividir, y llegan hasta este resultado. ¿Ok? Hacen su granulometría, está todo bien, algunas cosas quizás no cumplen, otras quizás sí, pero hay este pedazo de información que es bastante relevante. ¿Por qué? Al inicio les puse que hay un porcentaje de pérdida admisible, el cual es de 0,5 en agregados gruesos y de 3% para agregados finos. Entonces,
Cuando hay esta discrepancia, cuando el peso inicial es distinto del peso final, hacemos esta pequeña verificación que está aquí abajo, que es solo sacar un porcentaje de pérdida, ¿no? Peso inicial menos peso final sobre peso inicial por 100, sacamos el porcentaje y vemos que está en 1,2%. Esto es menor a 3%, ¿ya? Por lo tanto, cumple, ¿ya? El ensayo sigue siendo válido. Entonces yo puedo proseguir con mi siguiente, con la gráfica, ¿ya? A ver, ya. Ahora, algo importante también es que acá, aquí está, aquí lo vemos. Eh, si en todo caso aquí nos hubiera salido mayor a 3% para agregado fino, se descarta. Otra manera en la que nosotros descartamos o podemos decir que este ensayo no es válido, ¿ya? Es cuando estamos aquí, cuando ya estamos haciendo la gráfica. Vemos que el resultado lo que obtenemos es el porcentaje que pasa, ¿ok? Y nosotros comparamos este porcentaje que pasa a nuestras especificaciones que nos da el problema. Aquí las especificaciones nos lo da así el tema. Y eso es una granulometría que se considera continua, ¿ok? Lo vimos al inicio, granulometría continua. Este porcentaje que pasa tiene que estar entre estos dos límites, tiene que estar prácticamente aquí en el medio. Si se sobrepasa de alguno de estos valores, tipo, si no está entre 100 y 100 acá, si no está entre 95 y 100 y así, el ensayo se descarta porque la curva se va a salir de los límites que tiene. De hecho, ya de entrada, aquí se está pasando. Aquí les dije que este tamiz era de agregado grueso. Y si se retiene, prácticamente no todo es agregado fino. Aquí esto está mal, entonces. Aquí no es agregado fino en su totalidad. Incluso acá lo pueden ver en la base. Hasta incluso hay una pequeña parte que muy posiblemente sea limo, arcilla o polvito. ¿Ok? Porque aquí está sobrando y aquí debería darnos cero. ¿Ok? Ese tipo de cosas indican que el porcentaje que pasa no está cumpliendo con las especificaciones. Y eso se ve acá, porque se sale por aquí al inicio, se sale por acá y se sale al final. ¿No ve? El rojito es nuestra curva. Entonces, esa es la segunda manera en la que nosotros descartamos los ensayos. ¿Ya? Ese es un recordatorio de lo que vimos. Ahora vamos a ver un modelito, ¿ya? Donde vamos a ver el otro tipo de curva, el otro tipo de granulometría, que es la discontinua, ¿ya? Y les tengo el modelo de mi examen. Esta vez lo vamos a ver los dos y lo vamos a ver un poco más detallado. Eh, ¿A qué me refiero con granulometría discontinua? Esto de acá, estos pedacitos de acá. En su momento yo lo expliqué, pero quizás ahora ya lo podamos entender mejor. Acá no quiere decir que yo mágicamente he eliminado todo eso, ¿ya? Sigue habiendo una granulometría, solo que no la tomamos en cuenta. El tamiz que está ahí, ese 1%, no tiene una especificación técnica, ¿ya? Físicamente, pero en realidad sí la tiene matemáticamente. Y ya bueno, en el agregado fino, tenemos los mismos tamices, ¿ok? Y las especificaciones y el peso. Primer cosa diferente acá. Nosotros en el ejemplo, en la teoría hemos visto que trabajamos con el peso retenido en cada tamiz. Si en todo caso me da el peso retenido acumulado, pues obviamente eh, el proceso va a ser inverso al inicio. En vez de estar sumando, voy a restar, ¿no ven? Para sacar los pesos retenidos en cada tamiz. Primera cosa. Segunda cosa, aquí no me está diciendo el peso inicial o el peso final, solo me da esta tabla y me dice que en la base se está reteniendo 500 de agregado fino y en la base del agregado grueso se está reteniendo 20.000 gramos de agregado grueso. Eso quiere decir que para este ejemplo el ingeniero asume que el peso inicial es el mismo que el peso final. ¿Ok? Es decir, ¿qué quiere decir esto?
que no existe porcentaje de pérdida. El porcentaje de pérdida para ambos va a ser 0. Entonces no es necesario calcular lo que es un porcentaje de pérdida, ¿ya? Primera cosa que es distinta para estos casos. Si en todo caso aquí les da peso inicial, es de 600 gramos, ¿no? Del agregado fino, ahí ya claro, ahí lo toman en cuenta y hacen el procedimiento que les indiqué, pero normalmente él no da pesos iniciales, pesos finales. Él asume que el porcentaje de pérdida es 0. ¿Y cómo se los da a entender eso? Mostrándoles solo estos datos. Directamente en la base les da el peso inicial, peso final. Y también otra cosa es que normalmente los datos que él les da a ustedes, les da como para que le cumpla, ¿ya? Las especificaciones. Esto que tienen acá, donde este obviamente es el límite inferior, siempre el de la izquierda, y el límite superior es el de la derecha. Entonces vamos a verlo desarrollado, ¿ya? Así sería la misma tabla, pero ya desarrollada. Estos tres de acá, estas tres columnas de acá son lo que nos dio. Y aquí está lo que les decía. El peso retenido acumulado. En este caso, como nos da el retenido acumulado y si les pide hacer la tabla entera, obviamente vamos a hacer el proceso inverso. En lugar de ir sumando, 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 vamos a ir restando, como está aquí. ¿Ya? A ver, ahí está. Por ejemplo, para el de 3 octavos, la primera, voy a restar, bueno, va a ser 0 directamente. Pero para la de número 4, va a ser 7, ¿ya? Menos, ¿cuánto sería? Menos 0, ¿ya? Siempre va a ser el actual menos el anterior, ¿ya? Lo mismo acá. Uy, ¿qué está llenando? Ya, ahora sí. Número 4, siempre la actual menos el anterior me da el resultado para el peso retenido en cada tamiz. Si vamos a la número 8, lo mismo. 85.4 menos 7 me da el resultado actual. Y así voy uno por uno haciéndolos. Si les pide procedimiento, bueno, yo les digo que es preferible que lo tengan el procedimiento hecho también en su examen, hasta llegar al punto final, donde nos da la base, que sería 500 menos 500, menos 480, me da 20 gramos en la base. Ahora, esto, si se dan cuenta, es un poco redundante si es que nosotros quisiéramos solo saber el porcentaje que pasa. ¿Ya? Por eso les digo, si les pide hacer toda la tabla, entonces tienen que hacer este procedimiento. Tienen que sacar, aunque parezca redundante, el peso retenido en cada tamiz, esa columna. ¿Ya? Y acá podemos ver, bueno, yo al menos le pongo así mi orden. El peso inicial es 500 prácticamente, porque es el mismo que el peso final. Entonces el porcentaje de pérdida es 0. ¿Ya? Siguiente columna, peso retenido no, porcentaje retenido en cada tamiz. La misma historia. La fórmula me decía, vamos a verlo con el número 0, con el de 3 octavos de pulgada, ya que me dice que va a ser el peso retenido, en este caso, el tamiz, que es 0, sobre el peso inicial, ojito, peso inicial, como en este caso el peso inicial y el peso final es el mismo, no importa, por 100, ¿no? Porque es un porcentaje. Y así se va resolviendo cada uno de estos. Veamos el de número 8, sería 78.4 sobre el peso inicial por 100. ¿Ya? De igual manera, eh, pudiéramos hacer el porcentaje retenido acumulado directamente con los datos que nos da, pero hagámoslo en orden. Entonces,
aprendimos es que es directamente la sumatoria, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces va a ser 0 para el número 4. Va a ser obviamente el anterior, digo, el anterior más el actual es mi resultado. Número 8, que me dice el anterior más el actual igual al resultado. El anterior, mira, el anterior retenido acumulado más el retenido en el tamiz me da el resultado. Es un proceso repetitivo y la verdad dudo que tengan dudas en esa parte, es sumar y restar. Lo mismo con el porcentaje que pasa. Siempre va a ser 100 menos el porcentaje retenido acumulado actual. ¿Ya? Siempre, 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 siempre. Esa fórmula igual está acá. ¿Ok? Ah, siempre va a ser 100. No va a cambiar, no. Les digo que no va a cambiar porque en exámenes yo he visto que les han cambiado. ¿Ya? Entonces, para quien tenga esa idea de querer cambiar ese 100, de querer modificarlo, de que se va modificando, no. Siempre va a ser de un 100%, se le resta lo que se va acumulando. ¿Ya? Y ya recién este lotecito de acá es con lo que yo hago mi gráfica. ¿Ya? No el retenido acumulado, no el otro, el porcentaje que pasa. Recién con estas tres columnas hago mi curva granulométrica. Y bueno, yo acá en Excel yo le había puesto pues una función que me diga si cumple o no. Eso ya es algo mío. Ya no necesita, eso es algo aparte. Pero da lo que yo les decía de que el ingeniero siempre les va a dar, o casi siempre les va a dar, un peso inicial que sea el mismo que el peso final y un montón de especificaciones, o sea, el dato que siempre les va a cumplir con los límites. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ve esto en gráfica. Ahí. Vamos a tener que hacer dos sesiones. Sí, sí, Ezequiel, el sí. ingeniero da las especificaciones Ajá. de los límites que tenemos que darnos. No, ni idea cómo le van a hacer. Así les da los datos, ¿ya? Así es como se los da, pero obviamente en hojita. Entonces ahí tiene una columna del tamiz, una columna del dato que sea retenido acumulado, retenido cada tamiz, y una tabla de especificaciones. Obviamente esta es la inferior, la de la izquierda, y la de la derecha es la superior, ¿ya? Ahora ese fue el Ah, agregado fino, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué sucede cuando no hay nada acá, ¿ya? Que eso es la granulometría discontinua que les estaba diciendo al inicio. Está buena su duda. Si cualquier cosa, interrumpe. ¿Ya? No hay problema. Auxiliar, una Sí, consulta. sí, 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 sí. eh, ¿Se podría llevar la tabla para no perder tiempo, ¿Cuál llevarla tabla? hecha o ¿Cuál tabla? la tablita para realizarla o Ah, va a ser de... mm, conmigo no hay problema, ¿ya? Con el ingeniero, si no me equivoco, sí lo quiere limpio, ya sus hojitas, eso no. Le pueden preguntar, pero siempre él quiere, digamos así, sin formulario, sin nada, digamos, a lo que yo he estado con él, digamos. No, no sin En formulario. realidad yo decía, digamos, llevarla a la tabla vacía para que uno no pierda tiempo en hacerla, la tabla y Ah, simplemente rellenar los datos cuando toque hacer. bueno, lo mismo. Conmigo no hay problema, con el ingeniero es otra historia. Lo mismo, la misma respuesta sería. Ok. Gracias, ¿verdad? Ya. Bueno, va a haber otro zoom nomás, pero igual. Aquí está la curva granulométrica para este ejercicio. Lo que obtenemos son los datos del porcentaje que pasa, todo esto de acá, y los límites que son los datos. Como pueden ver, todos los límites cumplen, cumplen, cumplen. ¿Ok? Entonces la curva, que en este caso va a ser la de rojito, no sé por qué no está la leyenda acá, pero va a ser la de rojito, ¿ya? Siempre tiene que estar
dentro del límite superior y el límite inferior, ¿ya? Entonces ese sería el primer ejemplo, bueno, del modelo. Pero vamos a ver qué pasa con el agregado grueso, ¿ya? Pasa algo muy interesante y es que vimos que los que están en negrita, los límites, ¿ya? ¿Cómo se los determina? Son espacios vacíos. ¿Cómo sé yo para graficar exactamente en qué punto están? ¿Ya? ¿Cómo sé si no, si eso es un espacio abierto, por ahí eso queda flotando? Pues no. El procedimiento es el mismo, ¿ya? O sea, el PC les da su peso retenido acumulado, sacan su peso retenido en cada tamiz, sacan su porcentaje retenido acumulado, porcentaje que pasa. La diferencia viene aquí recién, en la especificación. Nuevamente les hago acuerdo, por si no saben de qué estoy hablando. Aquí ven que la especificación está vacío, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Que está flotando? ¿Qué está pasando? No pasa nada, ¿ya? Gráficamente lo que sucede es esto, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasó acá? Estos que están en negrita, ¿ya? Estos dos eran los vacíos. Quiere decir que nosotros teníamos los valores de, en este caso, para el límite inferior, teníamos el valor de 95 y el valor de 35. Lo único que tienen que hacer ahí, si es que no saben muy bien qué hacer, es unir estos dos puntos. O si lo quieren ver de otra manera, sacar una media, ¿ya? En este caso sería 95 más 35 sobre 2. Y eso yo ya sé que me da 65, ¿ok? 65. Entonces, ese 65 sería la media entre estos dos valores. Y eso sería el valor que iría aquí. En ese espacio que era en blanco, ese valor va ahí. Lo mismo con este. 100 más 70 dividido entre 2, 85. Lo mismo acá y lo mismo acá, ¿ya? Gráficamente, si se dan cuenta, es simplemente como es una recta, ya como sé que va a ser recto, es unir esos dos puntos. Por ejemplo, a ver, uno, dos, tres, exactamente. Por ejemplo, para el primer lote, es decir, para estos tres primeros, ¿ya? Corresponde a este tramo de acá, donde pueden ver que tanto el límite inferior como el límite superior son dos líneas rectas. A ver, entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá, gráficamente, simplemente si tienen el punto inicial y tienen el punto final, simplemente lo unen, ¿ya? Y si quieren saber, y si quieren saber un límite matemático, ahí tiene sentido lo que les dije, hacen el promedio, hacen la media entre esos dos puntos que tienen y ven si el valor que tienen tanto el límite inferior como el límite superior les está cumpliendo con el porcentaje que pasa, ¿ya? De eso sirve. Nuevamente, si existe un espacio donde ustedes lo tengan así vacío, ¿ya? La manera en la que ustedes saben si el límite está cumpliendo no es haciendo una media entre las dos. Y gráficamente es solo unir los dos puntos, ¿ya? Unir los dos puntos, el inicial y el final. Lo mismo acá. Hace aquí una recta y aquí está la otra recta. ¿Ok? Es lo único de diferente. Ah, eso sí, en su examen, obviamente, si rellenan la tabla, procuren también dejarlo. Estos dos numeritos de acá, procuren dejarlos afuera. ¿Ya? Esto yo lo tengo así porque es función del Excel. Pero normalmente ustedes, así como se lo entregan o se les diga que lo hallen, qué valor numérico contiene ese espacio vacío, ustedes le entregan las especificaciones así tal cual se las entrega. Si las entrega vacíos, ustedes lo entregan vacío, ¿ya? Pero eso sería, ¿qué es lo que se supone que tendrían que hacer para este tipo de casos? ¿No? Cómo se grafica y cómo se representa matemáticamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no, todo claro. Ok, parece que vamos a entrar a otra sesión, pero esta siguiente es más corta, ¿ok? Vamos a ver
De nuevo, otro ejemplo de peso específico y por qué, como sea. Este, entonces, los datos en este caso van a ser estos. Y obviamente ponen directamente las cuatro fórmulas, ¿ya? Y simplemente reemplazan, ¿ya? Lo complicado, lo chipante puede ser aquí nomás, pero de acá, si tienen la fórmula, ya tienen todo, ¿ok? Tanto el peso específico seco, el peso específico real, el peso específico aparente y el porcentaje de absorción, que eso era lo que nos pedía el problema, ¿no? Ahora acá, la unidad se mide en gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Esa unidad, aunque les parezca que no tiene sentido, esa es la unidad del peso específico, ¿ok? Lo que ustedes saquen acá, ¿qué unidad es? Gramo, gramo, no tiene unidad. Eh, Tiene su explicación y eso es con los estados de humedad que les dije que nosotros manejamos un límite, ¿ya? Pero para nosotros directamente hacerlo más rápido, solo directamente el resultado que tengan va a ser gramos centímetro cúbico, salvo obviamente el porcentaje que eso se expresa en porcentaje, ¿ya? Si les diesen kilogramos, lo cual es muy difícil, obviamente lo transforman a gramos, gramos, gramos. Ahora veamos el examen. ¿Cómo es un examen? Calcule el peso saturado superficialmente seco, específico saturado superficialmente seco, perdón, y el porcentaje de absorción. Aquí está siendo ya específico, si se dan cuenta, ¿ya? Aquí no me está diciendo calculame, ahí está. Ahí no me está diciendo calculame los tres, calculame los cuatro, o sea, ahí me está dando uno en particular, ¿ok? Entonces, si me está diciendo el peso específico saturado superficialmente seco, ¿cuál de estos tres sería? Volvamos a la fórmula. Sería, ah, aquí está. Tengo acá peso específico seco, peso específico real o saturado superficialmente seco. Ah, es este entonces, ¿ok? Entonces, ese tenemos que determinar. ¿Con qué fórmula? Obviamente la fórmula que diga esto, ¿no? Entonces sería peso saturado superficialmente seco sobre esto menos B menos A, ¿ya? Entonces lo que nos da es básicamente esto y aquí consiste nuevamente en interpretar, ¿ya? Acá en el agregado fino me dice pignómetro. Ese pig no es un cerdo, es un pignómetro. Entonces, un pignómetro es como un matraz, para empezar. Eso en química creo se enseña. Entonces, el pignómetro es como un matraz. Entonces, es un recipiente. Entonces, este en sí es un peso de un matraz, pero solo el matraz. ¿Me da algún dato? No necesariamente. Seamos bien. Peso saturado superficialmente seco. Ah, este es el PSS, ¿no? Obviamente. Veamos el siguiente. Dice peso del pignómetro más agua más muestra. Ay, ¿cuál puede ser ese? Es el recipiente más el agua más la muestra. Ah, ese era B. B entonces. Siguiente que hay. Peso del pignómetro más agua. Solo esos dos era A. Y PS es peso seco. Este es C. Y ya está. ¿Qué quiere decir? Este inicial es un dato que está de más. No nos sirve. Está para tumbarnos. ¿Ok? Entonces se usan estos datos. Y estos datos obviamente ya nosotros ya los caracterizamos. O sea, yo aquí los ordené. Y ya obviamente sacamos lo que nos pide el problema. Aquí yo les saqué todos para que vean cómo varía, pero en sí el dato que nos pide es el peso específico real SSS, ¿ya? Que en este caso nos sale 2,62 gramos centímetros cúbicos y el porcentaje de absorción 3,09%, ¿ya? Nada complejo, es solo caracterizar esa parte inicial y, y estuvo. Ahora, oh,
Va, no les puse el otro. Ah, bueno, ya. Solo les puse el agregado o... Ah, les puse el agregado grueso. Ya, pero es el mismo análisis. Creo que me comí la diapositiva. Ya, pero es exactamente lo mismo. Veamos en el agregado grueso entonces. Como acá nos da 4 datos, pasa a ser lo mismo. A ver, PS, peso seco, C. PSS, PSSS. El peso, aquí dice peso del cesto, ¿ya? Sumergido. Eso es entonces el peso de del recipiente más agua. Eso era A. Y acá dice peso del cesto sumergido más la muestra. Entonces era recipiente más agua más muestra B. Como cada 4 datos, pues es sencillo identificar que no hay ninguno de más, ¿ya? Pero esta es la parte inicial. Y más o menos con ese criterio uno pone los datos y uno saca los datos y lo que nos pide el problema. Obviamente, si uno quizás la duda, normalmente, o por no decir casi siempre, el peso seco siempre va a ser el menor de todos. ¿Por qué? Porque se elimina el agua que tiene por dentro, ¿ya? Y eso es algo que pueden ver para los dos ejemplos. Peso seco, si lo comparamos con el peso saturado, que es el inicial, no con el pignómetro, ese está por demás por si acaso, ¿ya? Ven que siempre va a ser menor al el menor de todos, ¿ok? Todo esto para qué, porque está recortado, entonces alguien quizás pueda preguntarse qué hay después de esto, ¿ya? En el semestre pasado no fue así, pero quién sabe por ahí lo cambia, por ahí no. Pues este fue mi examen final, pues en pandemia fue. Nos dio 1 hora y algo, creo, para hacer todo esto. Y, por ejemplo, esto que les enseñé es correspondiente a esto de acá, ¿ok? Igual creo que lo tienen en alguna diapositiva, esta imagen. Esto es referente al primero. Y esto de acá es referente al segundo examen, ¿ok? Entonces, lo que aquí nos hizo el ingeniero, me acuerdo, es que en la parte final, lo que les voy a enseñar de aquí a unas 2 semanas, dosificación, ¿ya? Nosotros necesitamos datos como el peso específico del cemento y de los agregados, ¿ya? O sea, aquí, en esta tablita, necesitamos datos. ¿Y esos datos de dónde los sacamos? Del mismo ejercicio. O sea que si haces mal este ejercicio, o este, pues obviamente tu dosificación va a estar mal, ¿ya? Dudo que les ponga algo así porque el examen se hace algo largo si se hace de esta manera, ¿ya? De todas maneras, como les dije, sí o sí les tengo que enseñar dosificación de las dos maneras. Y obviamente falta harto porque ya nosotros hemos acabado con los laboratorios. Entonces, y el ingeniero recién va a tomar su examen primero, así que aún hay tiempo, ¿ya? Pero van a ver que como dosificación básicamente hace un mini resumen de todo lo que hemos visto, al menos de los ensayos más importantes. Pero eso sería todo. Creo que eso sería la imagen final. Sí. Ah, y aquí había estado. Ya. Sí. De auxiliar, quería preguntarle si ya no vamos a hacer más laboratorios, ¿no? No, no, Solamente no. sería clase con ustedes de dosificación. Ajá. Le voy a Quería enseñar. preguntarles si Sí. eh, no ve que hicimos 3 laboratorios y quería preguntarles si lo puede ampliar un poquito el tiempo para presentar. Es que son 3 y tenemos esta semana, creo que la mayoría de exámenes. Y por eso quería ver si se puede ampliar el tiempo para presentar los 3 laboratorios. Mm, a ver, ver. Mm, mm, a ver. Ya. El día que
Está bien, entiendo. Um, ya está bien, pero el examen que van a tener conmigo para esta primera parte, muy posiblemente se los programe sábado, ¿ya? Entonces, el día no va a ser esta semana, porque sería lo mismo viernes, sábado, prácticamente no hay diferencia de tiempo, ¿ya? Así que capaz sea de esta semana a la siguiente. Entonces, estos tres que hemos visto, que son algo largos, quizás, me los presentan ese mismo día del examen que yo les voy a tomar, ¿ya? Pero les adelanto, va a ser sábado, eso sí, con esa condición, que va a ser sábado, ¿a qué hora? Muy posiblemente 2:30 por ahí de la tarde, ¿ok? Me voy avisando con tiempo, con 2 semanas prácticamente. Eso sería, ¿Está bien? Muchas gracias, Auxiliar. ya. Muchas gracias. ¿Va a Ujú. pasar eso, esas fotos? Ah, sí, Disculpe. lo voy a ordenar. Es que se me había desordenado aquí. Aquí había estado el ejemplo que les decía, donde este es el dato de más y bueno, este es el peso real, ¿no? Este acá. Sí, sí, lo voy a subir al Classroom.